Buen día, compañeros y doctor. El día de hoy yo voy a presentar la resolución del ejercicio 3.20. Este ejercicio se encuentra en nuestro libro de estudio Ingeniería de las Reacciones Químicas de Levensfield. Pues comenzando con el enunciado, básicamente el ejercicio pues nos presenta una reacción química en donde tenemos al ácido sulfúrico que está reaccionando con el sulfato de dietilo para producir el sulfato de etilo. Si hablamos de forma estequiométrica, podemos decir que un mol de ácido sulfúrico va a reaccionar con un mol de sulfato de dietilo para producir 2 moles de sulfato de etilo. Esta reacción se da en solución acuosa a una determinada temperatura y nos dan ese valor de temperatura que es de 29 grados Celsius. Se nos pide determinar la ecuación cinética, pero para ello debemos encontrar el valor de la constante K y del orden de reacción. Entonces vamos a partir de los datos proporcionados en la tabla P3.20 y vamos a empezar determinando el orden de reacción. Haremos uso de ciertas suposiciones que nos van a facilitar el desarrollo del ejercicio. Vamos a comenzar por suponer la forma más simple de ecuación de velocidad, es decir, la cinética de primer orden. Para comprobar dicha suposición debemos realizar una gráfica y ver si se obtiene una recta. Vamos a suponer también la misma concentración de reactivos, que en realidad pues este es un dato que ya nos están dando en el ejercicio inicialmente. En el tiempo inicial, la concentración inicial será de 5.5 moles sobre litro. Este dato pues nos simplifica en el sentido de que cuando el tiempo sea igual a 0, pues ya tendremos esta concentración. Y por otro lado vamos a hacer un cambio de unidades del tiempo. Si bien sabemos que en la tabla P3.20 están trabajando el tiempo en minutos, nosotros lo vamos a cambiar a segundos. Ahora bien, pues ya ustedes pueden observar el desarrollo de la tabla. Pues en la primera columna tenemos el cambio de unidades del tiempo a segundos. La segunda columna pues representa la concentración de A. Si ustedes pueden observar, pues el tiempo 0 conlleva una concentración de 5.50 moles sobre litro, que es lo que habíamos colocado en nuestras suposiciones. Pero ¿cómo terminamos de llenar esa columna de la concentración? ¿De qué forma nosotros podríamos colocar el valor de la concentración que corresponde a cada uno de los puntos del tiempo? Pues bien, esto lo hacemos por medio de estequiometría. Recordamos que tenemos una reacción de un mol de ácido sulfúrico que reacciona con un mol de sulfato de dietilo para producir 2 moles de sulfato de etilo. Entonces sabemos que 2 moles de sulfato de etilo correspondería a un mol de ácido sulfúrico y un mol de sulfato de dietilo. Entonces procedemos a jugar con la estequiometría. Tomando el punto número 2, tenemos que el tiempo en minutos sería de 41 y ya convertido a segundos tendríamos 2460. Ahora bien, pues ese valor de 41 minutos en la tabla P320 equivale a una concentración de 1.18 mol sobre litro, pero del producto, es decir, que nuestra tabla, la tabla P3.20, la que se nos está dando inicialmente, está en base al producto, así que debemos hacer ese cambio a reactivos. Entonces procedemos a dividir el valor de 1.18 entre 2 y de esa forma pues ya tendríamos nuestro valor equivalente de los reactivos. Entonces procedemos a hacer la resta de los 5.5 moles iniciales menos lo que obtenemos de dividir 1.18 entre 2 y eso nos da un valor de 4.91. De esa forma pues proseguimos llenando los valores de la concentración correspondiente a cada uno de los tiempos. Para la concentración inicial siempre estaremos utilizando el valor de 5.5 a lo largo de todo el tiempo.
Para la siguiente columna, nuestra cuarta columna, pues solamente es una relación de concentraciones y se obtiene el logaritmo natural de las mismas. Y la última columna pues es una representación de la división de 1 entre la concentración A, que sería 1 entre el valor de la segunda columna. Por acá pues tenemos un gráfico representativo de nuestra suposición inicial. Recordemos que habíamos supuesto una ecuación cinética de primer orden, pero como podemos observar, esta suposición es incorrecta ya que no obtenemos una recta. Entonces ahora vamos a suponer una cinética de segundo orden. Vamos a graficar la inversa de la concentración con respecto al tiempo. Y podemos observar que tampoco tenemos una línea recta, por ende, nuestra suposición estaría incorrecta. Entonces, dado que nuestras dos suposiciones anteriores estaban incorrectas, vamos a suponer una reacción de orden n y utilizaremos el método de la fracción de vida media con un valor de f de 0.90. Partimos de la ecuación 3.33b y aplicando el logaritmo obtenemos la segunda ecuación. Para la representación gráfica únicamente pues tomaremos la concentración en función del tiempo. Entonces, como pueden ver la gráfica, en el eje Y tendríamos lo que son las concentraciones y en el eje X el tiempo. Entonces tomaremos 3 puntos a lo largo de toda la tabla que estén bien distribuidos. Uno que esté inicial, que sería el 5.5, uno en medio, que sería el 3.85 y uno al final, que sería el 3.07. Esos serían los valores de la concentración y entonces comenzamos a llenar nuestra tabla. En la primera columna, como pueden ver, pues están las concentraciones iniciales. En la segunda columna, pues está una concentración final. ¿Cómo se obtiene? Pues simplemente se hace la multiplicación del 0.90, que era el valor de F que habíamos tomado inicialmente, y eso se multiplica por la concentración inicial. Por ejemplo, tomando el valor de 3.85 como concentración inicial, eso se multiplica por 0.90 y da un valor de 3.465 de concentración final. Entonces, partimos tomando pues inicialmente en la gráfica a una concentración de 5.5, pues vemos que el tiempo va a ser 0. Y a una concentración de 4.95 tendríamos un tiempo de 2400 segundos. De esa forma estaremos llenando la columna número 3. Para la columna número 4 pues solo aplicaríamos el logaritmo del tiempo f que obtuvimos en la columna 3 y para la columna 5 el logaritmo de la primera columna. Ya con los datos que se obtienen de la parte logarítmica para las concentraciones y para el tiempo respectivamente, pues procedemos a realizar otro gráfico, otra representación gráfica de estos datos y trazamos una línea recta que también nos permite determinar una ecuación del tipo y igual a mx más b. En este caso, nuestro valor de la pendiente sería menos 1.8351. Con este valor de la pendiente, pues vamos a encontrar el valor de n, que vendría expresado de la siguiente manera: 1 menos n igual a menos 1.8351, que es el valor de la pendiente en el último gráfico, y haciendo un despeje obtenemos que el valor de n es igual a 2.8351. Ahora tenemos un orden de reacción. Entonces, para calcular el valor de la constante de velocidad, tomamos cualquier punto de la curva CA versus el tiempo, o sea, de la concentración versus el tiempo,
En este caso, pues yo decidí tomar la concentración inicial, que es de 5.5 y un tiempo de 2400 segundos, que fue lo que encontramos según el gráfico anterior. Entonces, haciendo un despeje para acá y utilizando la ecuación, la respectiva ecuación, pues obtengo un valor de K igual a 2.12 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, la ecuación de velocidad sería la siguiente, esa que está expresada de color azul.